Este podcast tiene como objetivo apoyar la sección 4.1 y 4.2 del texto Una práctica teoría de la optimización lineal. El objetivo es revisar los conceptos de la geometría vectorial que pueden extender aquellos conceptos que vimos de geometría plana y los pueden extender a problemas multidimensionales que hemos modelado en los capítulos 2 y 3 del texto. Y la idea de la geometría vectorial es que hace un paralelo entre la geometría plana y el álgebra y termina ocupando el álgebra para representar un conjunto de elementos como planos, rectas, semiplanos, y con ello se pueden representar restricciones, decisiones y todos los elementos de un problema de optimización. Y esto es necesario para todos los problemas que tengan varias dimensiones, porque como vimos en el primer capítulo, los dibujos solo sirven para problemas de dos variables de decisión y eso en los casos realistas es insuficiente. Acá lo que ocupamos es el concepto de vector, que es un sinónimo del concepto de punto, pero en el mundo algebraico. El vector no es más que la unión del origen con el punto, y por lo tanto uno puede ocupar el concepto vector o punto de manera indistinta, son exactamente lo mismo. El hecho de que, como ustedes ven en esta transparencia, se una el punto A con ese origen es porque, como yo les voy a mostrar a continuación, facilita varias operaciones vectoriales, pero no cambia la naturaleza de lo que es un punto, que es un arreglo de números. En el caso de dos dimensiones, un par ordenado; si son tres dimensiones, como en este dibujo, es un trío ordenado, y así sucesivamente en cualquier número de dimensiones que nos interese trabajar. ¿Qué nos ayuda esta representación con flechas? Bueno, ayuda a hacer la suma, porque si yo tengo dos vectores u y v, la suma u más v es simplemente poner aquí, como estoy mostrando, el vector v a continuación del vector u, y el resultado es el vector w, y uno lo ve eso de manera gráfica, de manera muy intuitiva. Lo mismo la ponderación. Si yo tengo el vector a, ese vector a es fácil ponderarlo por 2, ahí, o ponderarlo por un medio, ahí. Y luego ponderar el vector v por algún factor, en este caso 13 décimos, y entonces yo puedo hacer una suma ponderada de vectores, acortando o alargando cada vector y luego poniéndolo uno a continuación del otro. Así que nuevamente aquí la representación con flechas es muy práctica para representar la ponderación. Estas ponderaciones pueden generar estas sumas ponderadas. La suma alfa a más beta b pueden generar vectores o puntos. Insisto, lo voy a ocupar de manera indistinta en diferentes partes del plano. Como ustedes ven acá, tengo un vector a y un vector b, y si yo sumo alfa a más beta b, y alfa y beta son ambos positivos, el punto que resulta de eso es alguno en esta zona de acá. Si alfa es positivo y beta es negativo, quiere decir que es como que yo tomara, déjenme mostrarle aquí, es como si yo tomara un A positivo aquí, tomo este vector acá, alfa positivo, supongamos hasta ahí, y un beta negativo, o sea, tomo este vector, pero en realidad como es negativo,
me llega, por ejemplo, aquí. Entonces los puntos R, W y S tienen un alfa positivo y un beta negativo. Y análogamente los puntos T y X y U tienen todo lo contrario, un beta positivo y un alfa negativo. Los puntos que ustedes ven en esta recta de aquí son los puntos en que alfa más beta es igual a 1. Por ejemplo, si alfa es igual a un medio, más o menos ahí, y si beta es igual a un medio, más o menos ahí, si yo lo sumo, justo llego, bueno, más o menos a el punto que estaría mostrando aquí. W es lo mismo, pero en ese caso alfa es mayor que 1, llega más o menos hasta ahí. Y beta es menor que 0, sería más o menos así. Y sumado, bueno, de nuevo, cuesta a veces darle justo, pero en este caso W, la suma de alfa más beta sigue siendo igual a 1. Entonces esta recta es muy especial entre A y B. Deshago los cambios para mantener la definición original. Ahora, los puntos que están entre A y B se denominan una combinación lineal convexa, porque son los puntos que están entre medio, a eso se refiere convexo, y la suma, como dije, de ambos puntos es igual a 1, pero en este caso alfa y beta son ambos positivos, es decir, están entre medio de A y B. Vamos a definir el concepto de hiperespacio como un ente en el cual se van a localizar los puntos. Y la dimensión es el número de componentes que tiene cada arreglo ordenado de números. 2 dimensiones es un par ordenado, 3 dimensiones un trío ordenado y así sucesivamente. Y en varios contextos los vamos a representar, los vamos a mencionar como grados de libertad. Grados de libertad serían cuántas ejes tiene el problema originalmente. Uno de los conceptos que vamos a utilizar en la geometría vectorial es el concepto de norma, que se representa como ustedes ven ahí, y que es el largo que tiene un vector. En este caso es como si uno midiera, por decir así, el largo de esta flecha. Y se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, porque los ejes que ustedes ven aquí son normales uno al otro. Entonces el largo de este vector A es igual a el cateto que llega hasta aquí, este cateto más este otro cateto, y como es un triángulo rectángulo, aquí justamente en ese lugar uno puede utilizar Pitágoras. Y es rectángulo por construcción porque, como les digo, los ejes son normales unos a los otros. Y esto es válido en 2 dimensiones y en cualquier dimensión porque uno puede aplicar Pitágoras de manera sucesiva. El producto punto es la multiplicación y suma de los componentes de 2 vectores. Por ejemplo, el vector 6,12, producto punto 10,0, es el primer componente 6 por 10 más 12 por 0, igual 60 en este caso. La interpretación geométrica del producto punto es una sombra. Si uno pusiese el sol aquí muy arriba en esta transparencia, es como que el sol estuviera aquí, el sol alumbraría, por decir, a U por encima de B, y entonces se generaría esa sombra que ustedes ven en azul. El tamaño de esa sombra es el producto punto de U punto V, pero normalizando por V. V vendría siendo dónde es proyectada esta sombra. Y lo mismo esta sombra de U, de V sobre U. Acá el sol estaría muy lejos, aquí, alumbrando,
y generando esta sombra en rojo, y el tamaño de esa sombra vuelve a ser el producto punto, u punto B, que es conmutativo, pero ahora estaría dividido por la norma de U, que es donde yo estoy proyectando esta sombra. Entonces lo que hace la normalización, es decir, la división por la norma del vector, es transformar una operación algebraica que es producto punto, y al normalizarlo se convierte en una operación geométrica euclidiana. Y este que ustedes ven lo voy a mostrar más adelante también, que la operación de normalización es la manera en que uno transforma la geometría, el álgebra en la geometría. El concepto de recta, que es otro de los elementos de Euclides, es la suma de un vector que vamos a llamar posición, un vector fijo, más lambda veces un vector dirección, en este caso b, que uno lo pone ahí, bueno, ya está puesto en el dibujo, entonces es a más lambda b, y lambda es un grado de libertad, yo le puedo dar cualquier valor, en este caso b lambda igual a 1, obtengo el punto c, si lambda es igual a 1.5, obtendría el punto que estoy mostrando acá, si es punto 5 aquí, si es negativo menos 1, más o menos acá, y así sucesivamente voy a generar todos los posibles puntos que están ubicados en esta recta que ustedes ven de color negro. Si, por ejemplo, lambda es mayor o igual a 0, entonces se genera un rayo. Un rayo es una semi-recta, o sea, parte en este punto A y luego se proyecta ad infinito, pero en este caso solamente hacia la derecha de la transparencia. El hiperplano es una generalización del concepto de recta en dos dimensiones. Les explico. La recta es un hiperespacio, que lo vimos hace un minuto, pero de dimensión 1. Es hiperespacio porque es infinito, y es de dimensión 1 porque uno puede avanzar solamente en una dirección. El espacio, el hiperespacio en el que nosotros vivimos es de 3 dimensiones. Uno puede pensar que puedo tener una dimensión, déjenme volver acá la transparencia original. Uno puede pensar que si esto fuese una localización, esto podría ser la latitud, la longitud y la altitud. Uno en 3 dimensiones tiene tres componentes cada uno de los puntos, y en este hiperespacio de 3 dimensiones, un hiperplano es un hiperespacio de una dimensión menos, en este caso 2 dimensiones. O sea, un hiperplano de 3 dimensiones es lo que es un plano. Un plano tiene 2 dimensiones. En un plano uno puede avanzar en 2 direcciones de manera independiente. Les voy a mostrar eso en unos minutos más. Bueno, en un espacio de 2 dimensiones, el hiperplano tiene una dimensión. Y es el caso de la recta que yo les muestro acá. La dimensión, que es el grado de libertad, es solamente 1. Ahora, me interesa que ustedes puedan manejar los conceptos de suma vectorial, ponderación y, por ejemplo, de intersección de 2 rectas, como les estoy mostrando acá, y van a ver ejercicios en el texto, en la ayudantía y en la clase. Imagínense si yo quiero intersectar 2 rectas, a lambda b intersectado con e más delta d. Acá están los vectores a, b, d y e. Solamente les estoy mostrando que a, por ejemplo, podría ser menos 1, 2, menos 1, da lo mismo qué valor es. Yo voy a hacer la operación de manera gráfica. Para hacer a más lambda b, tomo a, tomo b, perdonen, este es el eje, lo pongo ahí, y entonces lambda, si es 1 tiene ese punto, si es 2 ese punto allá, 3, 4, 5 y valores negativos también.
Supongamos lambda igual a 1, ahí está la recta. Y lo mismo E más lambda D, tomo D acá, lo pongo aquí y puedo, jugando con el delta, llegar a cualquier punto. La pregunta es si estos dos rectas tienen intersecciones, si existe algún lambda y algún delta en el cual estas dos rectas que están en tres dimensiones, como yo les trato de mostrar aquí en estos ejes X, Y, Z, si acaso estas rectas se intersectan y podría esto no ocurrir. Podría, por decirlo de alguna manera, la recta pasar una por encima de la otra sin tocarse. Todo depende de los valores exactos de A, B, E y D. Ahora, la forma de calcular esto de manera gráfica es difícil, naturalmente. Uno hace esto de manera algebraica, definiendo un sistema de ecuaciones para cada uno de los componentes, para el componente X, para el componente Y y para el componente Z. El sistema de ecuaciones tiene que ser tal que para un mismo lambda y para un mismo delta, la suma de los componentes X, Y y Z de esta recta y de esta otra son idénticos. Eso lo tienen que ver ustedes en el texto y, como digo, en la ayudantía, para ver que ese sistema de ecuaciones puede tener una solución, porque son tres ecuaciones, una, como digo, para cada componente, pero son dos variables de decisión, una lambda y otra delta, así que el sistema a veces tendrá solución y a veces no. También déjenme mostrarles que uno puede hacer intersecciones de planos. En este caso, el plano A, que ustedes ven acá, se conforma, perdón, el plano de la izquierda, el A más delta B más mu C. Uno toma A, toma C, toma B, toma B, y entonces cualquier combinación de lambda y u genera un punto de este plano. Por ejemplo, el punto en que lambda es igual a 1 y mu igual a 1, bueno, es el punto que llegamos justo ahí donde está el cursor. El punto es que estos son 0 y 0, bueno, es el punto A. En otras palabras, uno más o menos genera el plano que les estoy tratando de mostrar ahí en azul. De la misma manera, el plano E más delta D más phi F es lo que yo les estoy mostrando en rojo. Y estos planos tienen una intersección, que es esta línea morada, y que tiene que es una recta con un grado de libertad. Ya dijimos que las rectas tienen un grado de libertad, y déjenme mostrarle por qué. Tiene un grado de libertad porque en este sistema de ecuaciones tengo tres componentes, el componente X, el componente Y y el componente Z de cada uno de los tres vectores. Así que estoy obligando a que haya tres ecuaciones, una para cada uno de los componentes. Pero tengo cuatro variables de decisión. Cuatro variables en este sistema de ecuaciones: lambda, mu, delta y phi. Entonces tengo muchas soluciones posibles para este sistema de ecuaciones. No es como un sistema de ecuaciones de tres incógnitas en tres variables, que ahí la solución es única. Tengo un sistema subdeterminado en que tengo muchos valores que pueden tomar lambda, mu, delta y phi. Y esos valores determinan justamente la recta que está en color morado. No son cualquier valor, son muchos valores, pero todos esos valores van a ir conformando puntos que están en esa recta morada. De nuevo, ustedes tienen que aprender a hacer esto o repasarlo. Son materias que se supone vistas en enseñanza media, en que ustedes son capaces de hacer manejo de vectores y intersección de planos definidos por vectores. La forma vectorial de determinar rectas o planos, como les estoy mostrando aquí,
en que es un vector posición más lambda, mu, que son escalares ponderados por vectores que generan estos planos. Es una forma de hacer estos planos. La otra forma de hacerlo es haciendo producto punto entre un vector v que está aquí, ahí está el punto, y esa es su representación, este es el origen, así que esta es su representación como una flecha. Producto punto x, donde x es un vector cualquiera, x, poniéndome aquí, x puede ser este valor, puede ser, perdón, puede ser ese punto, ese punto, ese punto. Todos estos x son unos x libres. Y lo que estamos haciendo es haciendo producto punto este vector, producto punto x, y lo hacemos igual a una constante. Esta representación es la típica que hemos trabajado, 3x más 8y igual 48. Esta representación está haciendo un producto punto de un vector 3,8, esa sería v sub h, producto punto un vector libre x, y lo está igualando a una constante c. Esa igualación lo que está haciendo, está forzando que todos los vectores que yo estoy proyectando en VH tengan el mismo tamaño de sombra, porque es un producto punto y por lo tanto se representa como una sombra, y el tamaño de esa sombra es 48, que es la constante, partido por la norma de VH. Recuerden que la sombra se obtiene haciendo una normalización del producto punto. Así que cualquier x cuya sombra caiga aquí con el tamaño 48 partido por la norma VH, cualquiera uno de esos puntos va a estar en este hiperplano que ahora está definido con la forma de producto punto. Y sabemos que VH es normal a esta recta, o sea que aquí existe este símbolo de ortogonalidad. Sabemos que es ortogonal porque podemos calcular un vector A, que yo lo estoy mostrando aquí, es el mismo de acá. Ese vector A es igual a x1 menos x2. Sabemos que es así porque x2 más A es igual a x1. Así que A es un vector que es paralelo a esta recta, y como x2 y x1 es arbitrario, este A podría ser más largo, más corto, pero siempre está como yaciendo en esta recta que ustedes ven. Y sabemos que son normales este A por este VH, porque V sub H punto x1 es C, y V sub H punto x2 también es C. Y A es x1 menos x2. Y al hacer ese producto punto, el resultado es C menos C igual 0. Y al ser 0 el producto punto, sabemos que la sombra de este A en VH es 0 y por lo tanto es normal. Así que cuando uno tiene una ecuación de la forma 3x más 8y, o cuando es en 3 dimensiones, 3x más 8y más 9z, bueno, los factores 3, 8, 9 son en realidad el vector llamado normal de ese hiperplano. Y sabemos que es normal porque este análisis que yo les digo se puede hacer con cualquier dimensión. Acá en los apuntes, no lo veo en el podcast, les muestro cómo lo que les acabo de mostrar puede aplicarse para el concepto de gradiente. Y el gradiente, en el caso de las funciones lineales, es muy sencillo, justamente obtener los factores 3 y 8 en este caso. Pero en el caso de funciones no lineales hay que hacer una derivada, aplicarla en un punto específico, y ese gradiente es normal a este manto, por el mismo motivo que yo les acabo de mostrar acá y que lo deben ustedes revisar también en los apuntes. Bueno, el semiespacio es una mitad de un espacio y está limitado por un hiperplano.
aquí tienen ustedes el ejemplo de un hiperplano, que es un plano en 3 dimensiones, y hay una desigualdad en este caso, que cuando es una ecuación genera este plano, y un punto que está en el lado correcto o de la desigualdad va a tener una holgura positiva, un punto que está en el plano va a tener una holgura cero, y si un punto tiene una holgura negativa quiere decir que está al lado reverso de la desigualdad. Aquí está la explicación que yo les decía, un segundo ejemplo de cómo esta holgura se puede transformar en distancia si es que uno la normaliza, y la normaliza por el vector normal del plano del que estamos hablando. La explicación la tienen que ustedes seguir en el apunte, pero rápidamente lo que uno está buscando es esta distancia del punto A al plano, esta distancia de acá, ¿no? Y esa distancia naturalmente es la misma que esa, y esa es la que nos gustaría averiguar. Nosotros no la tenemos, pero sí tenemos la distancia de este punto al origen, que es justamente la constante partido por la normal del plano. Y también tenemos la distancia de esta distancia de acá, del punto a la proyección sobre VH, y eso es aplicando producto punto A, producto punto VH, y normalizando por VH. Entonces tenemos esta otra distancia. Bueno, D es esta distancia grande menos esta distancia pequeña, que es exactamente C partido por VH menos este producto punto partido por VH. Y esto que ustedes ven ahí es justamente la holgura. Así que la holgura dividida por la normal da la distancia euclidiana de un punto A al plano. Déjenme ahora mostrarles algunas aplicaciones. La primera, uno la puede pensar en los sistemas estos de detección e intersección de misiles. El ejemplo está en los apuntes. Yo tengo un misil localizado acá que está haciendo esta trayectoria hasta chocar al barco, ¿se entiende? Y tengo un antimisil que va a pillarlo en el punto C. Lo que hace este problema es hacerles a ustedes calcular la recta que describe la trayectoria del misil A, la recta que describe la trayectoria del misil B, y obligarlos a que ustedes hagan la intersección en el punto C. Acá hay un segundo ejemplo en que hay un análisis de los jugadores que están en un partido de fútbol. Esta tecnología existe, pero no se está aplicando hoy en día por la FIFA. Localizar a los jugadores y tomar decisiones que tienen que ver con las reglas del partido. En este caso, este es el offside, que quiere decir que cuando un jugador dispara la pelota, al que se la está disparando tiene que haber jugadores en medio de él y el arquero, que no está acá representado. Esto hoy en día lo hacen los jueces, pero podría hacerse electrónicamente si uno toma una cancha de fútbol y localiza a los jugadores. Ahí podrían estar localizados, y lo que hace este problema es mostrarles a ustedes varias condiciones que debería cumplir algunas reglas del fútbol. Por ejemplo, yo puedo ubicar la pelota, en algún punto. Voy a tomar la pelota que está aquí y la puedo seguir en la medida que se va moviendo la pelota en el campo de juego, y a mí me gustaría saber cuándo esta pelota cruza el arco, alguno de los dos arcos, y esto sí va a ser aplicado por la FIFA en el próximo mundial. Localizar digitalmente la pelota y tener claridad cuándo hay gol. Bueno, la pelota va a hacer gol cuando la localización vectorial de la pelota sea una combinación convexa entre los 4 extremos del arco. Haciendo un zoom,
yo tengo la localización de estos cuatro extremos, que son vectores. Estos cuatro vectores forman una combinación convexa que es justamente el área del arco, y cuando la pelota está en esta área del arco, es gol. Otro ejemplo que quiero que ustedes vean es el ejemplo de localización de un cuerpo celeste, supongamos un meteorito localizado en X1. Este meteorito es observado, de acuerdo a este dibujo, por tres observatorios, uno en Chile, otro en Surinam y otro en Florida, en Estados Unidos, y los tres observatorios lo están mirando, y sabemos la localización de los observatorios, que tienen vectores a partir de un origen que vamos a suponer que está en el centro de la Tierra, y cada uno de estos observatorios está mirando a este objeto celeste, como ustedes ven acá en esta foto. Paranal, supongamos que está mirando un objeto que está acá. Esta foto es publicada por la comisión que administra Paranal, y ustedes ven que, bueno, tiene una localización, pero además tiene una especie de ángulo con el cual está mirando este objeto. Eso es lo que yo estoy representando acá en esta línea. Y lo mismo pasa con estos tres observatorios. Y lo que uno hace para saber dónde está X1 es que uno busca cuál es el plano que contiene esta recta y esa recta. Y ese es un plano. Después busca el plano que contiene esa recta y esa otra recta, y ese es otro plano. Y luego un tercer plano que contiene esa recta y esa otra recta, que en este caso es las observaciones desde la Guyana y desde la Florida. Y como tiene tres planos, uno los intersecta, y al intersectarlos obtiene el punto X1. Ese punto probablemente va a tener mucho error de observación, porque probablemente el ángulo con el que uno está midiendo acá tiene errores, y también hay errores siempre en la localización, pero no importa, porque uno puede observar este X1 desde muchos observatorios, y entonces generar muchas intersecciones de tres planos, y entonces el punto X1 va a ser, por decir, el promedio de las intersecciones de todos estos tríos de planos que se toman desde distintos observatorios. Esto es bien usual en la astronomía, que tú quieras observar un objeto desde muchos puntos para poder tener una visión estadística. Finalmente, quiero que ustedes vean otra aplicación, que es una aplicación química en la cual uno genera lo que se llama un diagrama de fases. Un diagrama de fases es una especie de sólido, abstracto naturalmente, que se forma cuando uno representa las condiciones, el comportamiento, por ejemplo, del agua en tres ejes independientes: volumen, temperatura y presión. Y se forman fases, caras. En este caso, este plano que ustedes ven, en que si el agua está en esta combinación de volumen, temperatura y presión, entonces vamos a tener el estado líquido-vapor, y si tenemos otra localización, la vamos a tener en líquido, en sólido, en fin, en lo que sea la localización de cada caso. La aplicación que les estoy mostrando es un diagrama de fase para la producción de fertilizantes en el salar de Atacama. Ahí está la foto de la planta, que lo que hace es tratar de cristalizar, de precipitar una mezcla de cloruro de magnesio, cloruro de potasio y de sulfato de magnesio. La mezcla está relativamente diluida, es decir, cerca del origen. Esa es la mezcla I, y lo que hace, lo que se intenta hacer es tratar que este punto viaje hacia afuera de la mezcla, es decir, se vaya concentrando. Pero al concentrarse, déjenme mostrarle una trayectoria. Al concentrarse, lo haga en una dirección que nos convenga. Si esa dirección traspasa la cara que estoy mostrándole A, B, C, D, entonces precipita como uno quiere, cristaliza de la manera que uno quiere. Pero si pasa por la cara D, C, J, E, precipita, cristaliza de otra manera,
y eso no le conviene a la compañía. Así que lo que hace aquí la operación es tratar de hacer que este vector y latina viaje en este espacio tridimensional de estos tres componentes, viaje en la dirección que uno lo desea. Hay otro ejemplo que es el diseño de un producto. Van a ver, las restricciones tienen una forma que se puede representar en dos dimensiones y luego se toman decisiones respecto de este diseño de producto. Bueno, con eso estoy yo mostrándoles muy rápidamente cuáles son los elementos de la materia. Espero que les haya servido.